¿Qué tal? Buenas tardes a todos, muchas gracias. Mi nombre soy, para los que por ahí no conocen, los más jóvenes en realidad. Todo este tiempo ingresé al INTA hace 30 años para formular el programa Pro Huerta, del cual fui coordinador nacional entre 1990 y el 2006. Posteriormente, desde esa fecha y hasta el 2015 me desempeñé como coordinador de misiones internacionales del INTA y por lo tanto, de alguna manera estuve a cargo de lo que eran las actividades de ProHuerta fronteras afuera, o sea, las experiencias de ProHuerta en otros países. A partir del 2016 tuve un paso por la red de agroecología del INTA y pasé luego a integrar, donde estoy en este momento, el Centro de Investigación en Economía y Prospectiva del INTA, donde actualmente me desempeño como investigador y referente en seguridad y soberanía alimentaria. Bueno, Pro Huerta, 30 años, toda una vida para nosotros, o sea, eh, aclaro que empecé muy joven, pero bueno, mi ingreso al INTA es por Pro Huerta, o sea, llega una persona, yo estaba desempeñándome en otra área de la administración pública, concretamente en tres lugares al mismo tiempo. En un lugar que ya no existe, que es el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Buenos Aires, donde estaba trabajando con Rolando García en sistemas complejos y con Jorge Morelo en ecología, que hoy sería agroecología también. Estaba trabajando en el grupo de sociología rural con Mercedes Caracciolo, en la Secretaría de Agricultura entonces, y también en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia. Y un día aparece alguien y me dice, bueno, yo ya venía trabajando con investigaciones sobre el tema del consumo de alimentos, y sobre todo con lo que había pasado, cómo había evolucionado el consumo de alimentos en Argentina desde los 60, desde mediados de los 60 hasta, hasta mediados de los 80. Y se veía ya, digamos, por un lado problemas de acceso y por otro lado problemas de deterioro en la dieta, ¿no? Pero junto con eso yo, nada, había tenido la oportunidad de hacer trabajos de investigación sobre lo que eran sistemas populares de abastecimiento urbano. Y recuerdo que un día me llaman y dicen, en el INTA, en medio de la crisis que explicó Andrés antes del 89 al 91, se estaban viendo en todas las áreas de gobierno, bueno, cómo generar iniciativas para paliar esa situación, y en realidad se le pedía al INTA también que interviniera en medio de la crisis. Dice, mira, estamos buscando a alguien que pueda tener algún antecedente en esto. ¿Qué te parece de ir al INTA y ver si se puede armar un programa de huertas? Bueno, es así como yo, en febrero del 89 ingreso al INTA y me encuentro con que digo, bueno, a ver, ¿qué es lo que se quiere armar? Y se decía, bueno, queremos armar un programa de huertas y granjas para mejorar el acceso a los alimentos de los sectores más pobres de la sociedad. Digo, bueno, ¿cuánto tiempo tenemos para poder armar el programa? Un mes. Entonces, ahí la primera, un mes, y porque había una cuestión, y acá la voy a corregir un poquito a Carolina. Había un mes porque había una expectativa de que en aquel momento el Ministerio de Bienestar Social iba a financiar un programa de huertas y de granjas, así se lo llamaba. Pero para eso hay que bucear mucho en los libros de historia. En marzo de 1990 ocurre lo que en aquel momento se llamó el escándalo de los guardapolvos, por una licitación de guardapolvos a nivel nacional, y, y renuncia quien era el ministro de Bienestar Social en ese momento, y con él en realidad desaparece ese financiamiento que estaba previsto para dar el INTA. O sea,
aquí pasan dos cosas. Una, que en un mes el proyecto estaba listo. O sea, se había hecho contrarreloj, pero estaba listo como para poder avanzar con los principales lineamientos de lo que aún hoy es ProHuerta, ¿no? Hay como un documento que acompaña después lo que es la creación del programa, que en aquel momento se llamaba Proyecto Integrado, no existía la figura del programa, y eso estaba prácticamente listo. Lo que había desaparecido era el financiamiento. Y este es un momento, digo, clave, porque a pesar de que había desaparecido el financiamiento, el INTA decide, o sea, toma acá la decisión política de seguir adelante con este programa, lo cual era, y lo entiendo ahora con la perspectiva de los años, un desafío grande, porque nosotros en realidad, digo nosotros porque a partir de esto se armó primero un equipo y después voy a explicar cómo se fueron sumando los técnicos. Éramos como un perro verde en el INTA. ¿Por qué? Porque tal vez hoy es moneda corriente, pero hablar en aquel momento, ni siquiera de agroecología, porque todavía el término de agroecología lo estaba madurando Altieri en Berkeley, no era un término muy difundido, y por eso hablábamos de la huerta orgánica en aquel momento. Y acá digo, para ProHuerta la huerta orgánica fue y es la huerta agroecológica. O sea, no, a nivel de lo que es la vivencia del programa, no es que nosotros estamos con el movimiento orgánico y con esas cuestiones que después fueron apareciendo, de que se mercantilizó un poco la agricultura orgánica con esto de los procesos de certificación y se empieza a hacer como una diferenciación entre orgánico y agroecológico. Para ProHuerta siempre la huerta orgánica es decir lo mismo que la huerta agroecológica. Yo digo, un perro verde no solo por esto, que fue lanzarse de entrada con una opción tecnológica que apostaba por esto, por la huerta orgánica, y ahí había dos cosas, ¿no? Un sentir y un pensar más íntimo de quienes estábamos trabajando, que realmente estábamos convencidos de la concepción del modelo orgánico agroecológico como algo no solo válido, sino necesario en aquel momento para llevar adelante y para acceder a una alimentación más saludable a quienes más lo necesitaban, sino que había otra cosa que era lo que se podía decir en aquel momento, porque como creo que lo mencionó Andrés, se veía todo lo que era orgánico, agroecológico, se nos veía como que queríamos volver a la edad de piedra y renegábamos de la modernidad. Ese era el latiguillo con el cual se nos pegaba en aquella época. Entonces teníamos una explicación muy armada, pragmática, sobre el por qué llegábamos a ese modelo, que también es cierta, es tan cierta como esto que acabo de decir, que eran nuestras convicciones más profundas, y que tiene que ver con el hecho de que si íbamos a trabajar con huertas familiares que iban a estar cerca de las viviendas, que íbamos a trabajar con niños pequeños cerca en las escuelas, cualquier uso de producto de síntesis, sea agroquímico, sea fertilizante de síntesis, era un tremendo riesgo para la salud. Entonces, les decíamos a las autoridades en aquel momento, esto, si queremos llevar un programa en estos ámbitos, no es muy riesgoso utilizar cualquier tipo de estos productos. La otra cuestión es que íbamos a trabajar con quienes nada tenían, entonces teníamos que trabajar con un modelo que fuera lo más autosuficiente o autosostenible posible. Nosotros decíamos, tenemos que hacer la huerta con lo que tenemos del alambrado para adentro. Entonces, bueno, de ahí el tema de las tecnologías apropiadas, de ir mejorando también otra necesidad, la calidad del suelo, porque particularmente en áreas urbanas y periurbanas donde estaban los más pobres no eran las tierras más ricas precisamente, y entonces había que buscar un modelo que fuera, como la gente nos decía, en los barrios, en las villas, hay que ir engordando la tierra. Entonces, bueno, de ahí el modelo de asociación de cultivos, de rotación, el modelo de la chacre, esto que fue tomado de
del modelo de la milpa, de las culturas mesoamericanas y andinas, la Asociación de Maíz, Zapallo y Poroto, y esta realidad, digamos, que nos llevó a que cuando juntamos todas estas piezas, el modelo orgánico era nada, nadie podía discutir que ese era el modelo más adecuado para lo que se nos estaba pidiendo desarrollar en el territorio. Más que, digo, esta es una cuestión, la cuestión del modelo tecnológico, pero siempre buscamos que todo en ProHuerta fuera lo más coherente posible. Por eso cuando se pensó en qué semillas iba a utilizar ProHuerta, iban a ser variedades, no híbridos, para que la gente pudiera multiplicar su propia semilla, si quería, y si podía, cosa que no se pueden hacer con los híbridos, como sabrán muchos de ustedes, que la semilla no viniera con tratamientos, ni siquiera con fungicidas, también para evitar riesgos para la salud de las personas que iban a manipular las semillas. Bueno, se le fue dando una coherencia donde lo que ahora quiero señalar, que es un poquito más importante, es o tan importante por lo menos como el modelo orgánico agroecológico, es la metodología que empleó ProHuerta, que nosotros le pusimos algo así como, inventamos un término en aquel momento que lo llamábamos construcción conjunta del conocimiento. Como entendido esto como una interacción permanente entre los saberes populares y los conocimientos técnicos, y como algo que es una relación dialéctica, de ida y vuelta permanentemente, que nos puso a todos en un mismo nivel. Entonces eso también lo transformamos en un mensaje que fuera sencillo. El mensaje que nosotros tratamos de dar y de que fuera entendido por todos es, ProHuerta se tiene que transformar, y eso buscamos, en un ámbito, en un espacio donde todos tengamos algo que aprender y algo que aportar. Y esto les comprende desde cada una de las huerteras o huerteros, pasando por los promotores, las instituciones, los técnicos, hasta la coordinación y las autoridades que estén vinculados al programa. Un espacio abierto, o sea, si es un espacio donde todos tenemos algo que aprender y algo que aportar, no podemos imponer recetas. Lo que podemos colocar en ese espacio son, a lo sumo, algunas ideas marco o ideas fuerza que puedan ser moldeadas después con la práctica, que puedan ser moldeadas en conjunto con la gente. Los otros días, en una charla a la que fui invitado, yo decía que esto era un desafío y sigue siendo hasta hoy un desafío no menor, porque cuando uno abre espacios de participación y los abre genuinamente, tiene que atenerse a las consecuencias. O sea, si uno quiere involucrarse en un proceso de transformación, tiene que estar dispuesto a ser transformado uno mismo. Esto que parece una cosa muy sencilla, en la práctica no lo es. Puedo asegurárselos. Así es como ProHuerta se fue moldeando y debo decir, sin dinero. Los 2 primeros años ProHuerta no tuvo relación con el ministerio, en aquel momento se llamaba de Bienestar Social, trabajó solo como un proyecto INTA, con un presupuesto extremadamente reducido y con una espada de Damocles, porque para el INTA era muy raro, por utilizar una palabra. Primero, ya lo dije, esta propuesta orgánica agroecológica, pero también era raro trabajar en un territorio absolutamente inexplorado como eran las ciudades o los periurbanos, y además con la gente con la que se iba a trabajar. No eran productores agrícolas, eran desocupados urbanos, eran jubilados, eran actores sociales o movimientos sociales de una gran diversidad que no estaban vinculados con el INTA previamente. El INTA venía de trabajar con distintos tipos de productores, medianos, pequeños, algunos grandes, pero la categoría en común que todos ellos eran productores rurales. Y acá íbamos a traer un universo poblacional totalmente distinto. Y lo mismo, junto con ese universo poblacional iba a entrar un entramado institucional absolutamente nuevo. O sea, de alguna manera, ProHuerta fue un poquito pionero en las cuestiones vinculadas a la agroecología, esto ya se mencionó,
a la agricultura familiar, esto ya se mencionó, al trabajo y a lo que es después el desarrollo de la agricultura urbana y periurbana, y le agregaría a todo esto que ya se dijo que también fue pionero en esto de vincular instituciones que antes no tenían ningún tipo de vínculo. O sea, hoy es moneda corriente decir que para llevar adelante ProHuerta, INTA y el Ministerio de Desarrollo, el Ministerio, sí, digo bien, de Desarrollo Social, están vinculados con los municipios. Antes de esto eso no existía. O sea, de alguna manera el INTA empezó a conocer los municipios y se empezó a vincular con ellos en el territorio a través de la práctica de ProHuerta. Y lo que agrego a esto es que esto no fue sin sangre. O sea, pasamos y los técnicos, y acá me refiero particularmente a los técnicos y a los promotores, a todos, momentos muy duros. Ha habido siempre una relación compleja, por eso digo que las cosas no son fáciles ni son lineales, en lo que es los momentos en los que el programa ProHuerta ganaba entidad e identidad, era como que por ahí podía entrar más en conflicto con instituciones que ya estaban establecidas. No quiero andar mucho más por esto, pero sí explicarles que esto no fue fácil, porque este era el día a día de los técnicos. Digamos, los técnicos, y después por ahí lo va a explicar también mejor que yo Gonzalo, lo han sufrido en carne propia, digamos. A veces cierta incomprensión institucional o de las instituciones respecto de lo que implicaba esta tarea múltiple de los técnicos en terreno. De los técnicos y el hecho de la figura del promotor, algo extraordinario que se logró con ProHuerta. Unos dicen, ¿de dónde salieron los promotores? Bueno, los promotores salieron de la relación entre las instituciones y el INTA. ¿Y cómo se estableció esta relación? Porque los técnicos, cuando entraban en cada lugar nuevo, cuando empezaban a presentar el programa, convocaban a todas las organizaciones locales. Decían, nosotros acá no venimos a traer un enlatado, venimos a traer una propuesta. Nos sentamos en la mesa y vemos con ustedes cómo desarrollamos esta propuesta, cómo la llevamos adelante, y junto con esas organizaciones el programa se iba moldeando en cada localidad. Digamos, esto se fue haciendo gracias a un poco a esta figura de los técnicos, que no es que tanto tuvieron que aprender. O sea, yo digo, el tema de la agroecología era más sencillo de aprender que la experiencia social que tenían que tener los técnicos. Por eso, de alguna manera, en la búsqueda del perfil de los técnicos que tuvo siempre ProHuerta, se buscó esta sensibilidad y esta capacidad de lo social que le dio, de parte de los cuadros técnicos del programa, que le dio al programa una característica muy particular, porque un amigo me decía días atrás, muchos programas lograron desarrollar la solidaridad horizontal, pero no son tanto los programas que lograron desarrollar instancias de solidaridad vertical, donde uno veía que los huerteros estaban en solidaridad, obviamente, con los promotores y las instituciones, pero también los técnicos del programa estaban en solidaridad con ellos, y quienes estábamos en las instancias de coordinación del programa, lo mismo. O sea, que esa solidaridad vertical donde todos un poco nos jugábamos por todos. Podría decirles tantas cosas, pero no sé cuánto tiempo me queda. Daniel, ya tenemos que redondear. Después Bueno, de en el última redondeo para... les digo que simplemente quería pasar a explicarles la experiencia internacional. Simplemente les digo que, bueno, en Haití llevamos 11 años, acá les mando un chivo. Haití, la semana que viene va a haber un encuentro, el último de los 30 años de ProHuerta, que va a ser dirigido a lo que es la proyección internacional de ProHuerta. Desde las 11 a las 13 horas se va a poder participar en YouTube INTA, y el 95% de esa experiencia es en Haití. Tengo que decir que de Haití lo que puedo explicar es, primero, que no lo hicimos nosotros, porque si somos coherentes con todo lo que les he podido contar mal y pronto hasta este momento, nosotros fuimos a presentar un programa y a presentar nuestra experiencia en la Argentina. Y
un grupo de técnicos haitianos, obviamente con supervisión de los técnicos de Argentina, hicieron ProHuerta Haití. Y ProHuerta Haití no es una réplica de ProHuerta Argentina, es ProHuerta Haití. Y tiene sus particularidades, y tiene su impronta, tiene su identidad propia haitiana, e increíblemente tiene también grandes similitudes en cuanto a lo que ha pasado con las instituciones y con los promotores. O sea, los procesos de densidad interinstitucional que mencionaba Andrés antes para ProHuerta Argentina se dieron también en Haití. El compromiso y la defensa del programa por parte de los promotores y entidades locales ocurrieron en Haití. Los conflictos a nivel de cúpulas, digamos, en autoridades nacionales, e inclusive, esto da para otra charla, la trastienda de la cooperación internacional y todas las cosas metidas ahí adentro, que son un poquito más conflictivas, también replicaban procesos que se habían dado acá en la Argentina. Cierro con esto. Es cierto que este programa hoy tiene una relación estratégica con el Ministerio de Desarrollo Social. En la línea de tiempo de ProHuerta, esa relación empieza a cimentarse fuertemente a partir del 2003. Antes de ese tiempo, tuvimos idas y vueltas, tires y aflojes, una gran cantidad de gente cambiando en un mismo sillón, y tuvimos momentos en donde al ProHuerta se le vino la noche, como es el año 99, donde se cumplió el supuesto fatal del marco lógico porque alguien en el gobierno decidió que el ProHuerta había que darlo de baja. Y sin embargo hoy estamos cumpliendo 30 años. Eso no fue gracias a que el ProHuerta ya tenía inserción y que hubo una defensa de parte de las instituciones locales, de los promotores y de los huerteros del programa, pero como ya me pasé del tiempo, eso se lo dejo a que lo cuenten los cirujas, que fueron también un protagonista importante de esa gesta. Muchas gracias.